Buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al seminario del mes de agosto de este año 2023 de la Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Base de Datos, quien en esta ocasión presenta a Elena Gómez Adorno, quien es investigadora titular A en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Es doctora en Ciencias de la Computación con mención honorífica por el Centro de Investigación en Computación SIC del Instituto Politécnico Nacional, grado que obtuvo en 2018. Sus intereses de investigación se encuentran en el área del procesamiento automático del lenguaje. En particular, ha trabajado en temas de similitud semántica, atribución de autoría, perfilado de autor, análisis de sentimientos, extracción de información en textos médicos, entre otras actividades. Sus trabajos han sido publicados en revistas especializadas y en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El tema que se tratará el día de hoy es extracción de información y clasificación automática de textos. Bien, demos inicio a la ponencia. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presente. Muchas gracias por la presentación. Como les dijo Israel, yo soy investigadora en el IMAS y bueno, quiero presentarme también un poquito más para que conozcan un poquito de mi background. Terminé la licenciatura en la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay en el 2005. Luego vine a México a estudiar una maestría de doctorado. Allí conocí lo que es el área de procesamiento del lenguaje natural, de la inteligencia artificial, y desde ese entonces pues estoy trabajando esos temas. Un poquito de mi trayectoria académica. Durante el doctorado hice 2 estancias de investigación, una en la academia y otra en la industria. Estuve en un centro de investigación de IBM en Alemania y hice una estancia de investigación en la Universidad de Egeo en Grecia. En, Vamos a ver en un ratito qué temas trabajo. Cabe resaltar que antes de entrar como investigadora y de entrar en este mundo de la academia, yo trabajé como desarrolladora, programadora Oracle y administradora de base de datos en Paraguay durante 7 años. Y también, bueno, tuve experiencia ya en docencia y bueno, posteriormente ya aquí en la UNAM vengo dando clases desde el 2018 en temas de procesamiento del lenguaje natural, minería de textos y un poquito de base de datos estructuradas también. Ok, como decía el nombre de mi plática, la idea es que quiero contarles un poquito de qué se trata esta área de procesamiento del lenguaje natural, específicamente el área de extracción de información y clasificación automática de textos. Entonces voy a hablar de 2 temas en particular y de proyectos que venimos realizando en estas 2 áreas en los últimos años. Me olvidé de comentarles. Algunos de mis intereses de investigación dentro del procesamiento del lenguaje natural incluye el uso de grafos para procesamiento del lenguaje. Un ratito. En particular, para algo que se llama atribución de autoría. En un ratito vamos a hablar de esto. El objetivo es realizar análisis de estilos de escritura o análisis bueno, para identificar autores de texto anónimos, para identificar huellas estilísticas y demás. Otra área de investigaciones son las representaciones distribuidas. Cuando nosotros tratamos el texto, no podemos como tal procesarlos a través de algoritmos de machine learning, por ejemplo. Tenemos que hacer ciertas transformaciones. Entonces, a estas representaciones distribuidas es cómo representamos o cómo transformamos textos a una representación numérica para poder utilizarlos en algoritmos de clasificación automática.
Ok, a ver. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con la primera parte. Actualmente estamos llevando a cabo este proyecto de extracción de información en textos clínicos, en textos médicos. Particularmente estamos trabajando con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y el objetivo de este proyecto es identificar entidades médicas. Estas entidades médicas son nombres de, ¿cómo les voy a decir?, de objetos o nombres de ciertas palabras que quieran identificar. Y estamos llevando varios proyectos a cabo ahí. Por ejemplo, tenemos la nota clínica, que es como la entrevista que tiene el paciente con el médico, y eso se escribe en lenguaje natural, no se almacena en una base de datos estructurada. Entonces, si es que cuando fue lo del COVID, por ejemplo, si es que los administradores del sistema de salud o los directores querían saber, bueno, cuántos pacientes llegaron con COVID-19, no había un campo donde podían hacer un select asterisco from pacientes where el diagnóstico es igual a COVID, porque no había ese campo de donde extraer. Toda la entrevista se da en lenguaje natural y se guarda todo dentro de un campo de texto muy grande, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es entrar a ese campo de texto y empezar a buscar estas palabras claves o buscar de cómo se está haciendo referencia a esto. Y esto hay dos formas de hacerlo. Se pueden hacer directamente búsquedas de patrones textuales literales. El problema es que cuando los médicos escriben, pues no hay, o sea, hay muchas formas de nombrar a un objeto. Por ejemplo, si queremos saber con qué síntomas vino el paciente, no podemos hacer un diccionario inmenso de todos los síntomas que hay en el mundo. O sea, se podría, pero no es muy óptimo. Otras entidades pueden ser los medicamentos recetados, pueden ser si es que el paciente ya tenía o no tenía vacuna. Todo eso está escrito en la entrevista, ¿ok? Entonces, aquí voy a mostrar un ejemplo de cómo está la nota clínica, ¿no? Esta es una nota clínica en donde viene el nombre del paciente. Esto ya está anonimizado. Venía acá su ID de número de expediente clínico. Después decía, bueno, dice que es su nombre, viene el doctor, viene el hospital en donde donde se le hizo la verificación al paciente, vienen signos vitales y demás. Entonces, de toda esta nota, hay ciertas entidades, nosotros le llamamos entidades médicas o entidades clínicas, que son un subconjunto de entidades nombradas. Estas entidades médicas pueden ser medicamentos, que es lo que queremos identificar. Queremos identificar medicamentos, la dosis del medicamento, si es que el paciente vino ya con medicamentos previos. Y esto es algo que ocurre mucho aquí en México, ¿no? Bueno, en general en América Latina, porque eh, hace un mes también estuve con otros investigadores del extranjero. Fui a hacer una estancia a París y ellos hacen exactamente lo mismo, pero en notas clínicas en francés. Entonces, cuando les comenté esto de los medicamentos previos, se quedaron así como alarmados porque allá no se puede comprar ni siquiera un paracetamol sin una receta. Entonces, bueno, aquí pues teníamos que identificar si es que el paciente ya había tomado ibuprofeno, paracetamol o lo que sea, cualquier cosa que el médico no le haya recetado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los medicamentos previos, tenemos síntomas, tenemos las comorbilidades que puede tener el paciente, eh, las medidas. Este que dice medidas son estos que están aquí en azul, Francia. Son como medidas alternativas, medidas de tratamiento alternativas le llaman, o sea que no son necesariamente
pues un medicamento, sino que, por ejemplo, el tema de la dieta, si es que tienen que hacer dieta blanda, si tiene que hacerse algún lavado nasal o lo que sea, ¿no? Después venía la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tensión arterial sistólica, diastólica, temperatura, peso y altura. Entonces, todo esto tenemos que identificar en el expediente. ¿Y cómo hacemos esto de manera automática en 70.000 expedientes clínicos, no? Aquí hay diferentes formas de enfocar el problema. Lo que nosotros hicimos hay algunos que sí están como muy bien estructurados y se pueden utilizar patrones o expresiones regulares para recuperar, como son la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y demás. Ahora, los medicamentos, los síntomas y las comorbilidades, lo que hicimos fue aplicar técnicas de aprendizaje supervisado. Entonces, tenemos un conjunto grande de notas, agarramos, no sé, creo que 500 notas y lo que hicimos fue etiquetar por médicos y luego empezamos a probar nuestros algoritmos y comparar qué es lo que nuestros algoritmos podían recuperar en comparación a lo que los médicos etiquetaron. Ok, entonces, esto que está acá, este ejemplito que está acá, lo hicimos por 500 y entonces ya tenemos una base de datos, nosotros le llamamos un corpus etiquetado, ¿vale? Ok, y bueno, después ya viene diferentes tipos nosotros lo subdividimos. Entonces, por un lado estaban los datos antropométricos y estos eran sencillos de alguna manera identificarlos, o sea, se podía fácilmente con expresiones regulares, no necesitábamos hacer algoritmos demasiado complejos para esto. Y aquí teníamos, por ejemplo, pacientes que venían, ya teníamos ahí sí identificados a los pacientes que venían con COVID, pacientes que no tenían COVID, eran pacientes de algún otro servicio médico, y teníamos los pesos a la talla, el índice de masa corporal y demás. Entonces esto lo fuimos extrayendo. Y ahora sí, para los síntomas, pues podemos tener diferentes problemas a la hora de, o sea, si simplemente agarramos expresiones regulares o agarramos pues hay una base de datos que es un estándar que se llama el CIE-10. Este CIE-10 tiene, es una lista, tiene una lista de síntomas y de comorbilidades en general. Entonces, podemos agarrar esa lista, pero ¿qué pasa? Pueden haber, algo que ocurre son los síntomas hipotéticos que se le llaman en la literatura. Es decir, el contexto puede cambiar la temporalidad a hipotética. Entonces, por ejemplo, el paciente debe regresar en caso de fiebre. Si nada más agarráramos, aplicáramos una expresión regular o una búsqueda de texto así como tal, pues vamos a encontrar la palabra fiebre y vamos a encontrar que eso es un síntoma del paciente, pero en realidad no es un síntoma que está presentando el paciente en ese momento, sino que es algo hipotético que tiene que hacer en caso de que tenga fiebre. Lo mismo, para hacer, un medicamento que se puede recetar, paracetamol 1 gramo en caso de dolor. Entonces, en esos casos, no se pueden aplicar ni búsqueda con diccionarios ni expresiones regulares. Lo mismo con negaciones. El contexto va a determinar si una condición se niega. Sin fiebre, no hay presencia de dolor y cosas por el estilo, no se deben de identificar como medicamentos o como síntoma en este caso, ¿no? Y después también tenemos problemas de faltas de ortografía, que tenemos dificultad respiratoria, por ejemplo, todo junto, o alguna otra falta de ortografía o problema de normalización de escritura, vamos a llamar. Ok, entonces, pues no, ya vieron, no es tan sencillo el problema como al principio, que dijimos, bueno, si viene ahí acá dice luego temperatura, 2 puntos, y viene pues un numerito, ¿no? Se puede aplicar una expresión regular. Lo mismo con frecuencia cardíaca, lo mismo con saturación de oxígeno, que viene como muy estándar. Pero en los otros casos, síntomas, comorbilidades, medicamentos, no es tan sencillo.
Ok, entonces, ¿qué hicimos? Pues aquí es donde entran ya, implementamos un algoritmo de Machine Learning basado en una arquitectura que es actualmente el estado del arte en varios problemas de procesamiento del lenguaje natural, que son los transformers. Las arquitecturas transformers son un tipo de red neuronal que utiliza algo que se llama capas de autoatención y lo que hace es codificar el texto a una representación vectorial. Y esa representación vectorial va a tener embebida el contexto en el que viene ese documento o ese texto. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos nuestra base de datos o nuestro corpus, el que les mostré, que dice BRAT Annotated Entities. Acá, ¿por qué dice BRAT? Porque lo que hicimos fue utilizar una estructura, digamos, que se llama BRAT, que es un estándar, algo así como el JSON o como el XML, o sea, podríamos utilizar cualquiera de esos, solamente que utilizamos este estándar que se llama BRAT, que también está ligado a un sistema de etiquetado que se llama BRAT. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos fue agarrar nuestras entidades que estaban anotadas con este estándar y los transformamos a una forma de representación que se llama bio, que significa beginning, la B es de beginning, la I es de inside y la O es de outside. Entonces, aquí lo que queremos saber es si una entidad, por ejemplo, esto que dice caseinato de calcio, ¿no? Aquí caseinato sería la etiqueta B, el D sería el inside y el calcio también sería el insight. Entonces aquí tenemos un B y I para saber que toda esa entidad, o sea, es como una frase, ¿no? Caseinato de calcio, es una palabra compuesta de 3 palabras. Entonces, toda esa entidad va a corresponder a un medicamento, ¿ok? Entonces, eso es lo que se le llama etiquetas bio. Hacemos la tokenización. La tokenización es básicamente agarrar el texto y separar en tokens. ¿Qué son los tokens? Pues es el conjunto de palabras y símbolos de puntuación que hay en un documento. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos las etiquetas del formato BRAT transformadas a un formato bio y tokenizadas, todas separadas, todas las palabras ya separadas, entonces pasamos a la creación de los embeddings. ¿Qué son los embeddings? Son los vectores que van a representar al texto. Y esto lo hacemos con un modelo que se llama Roberta, que es un tipo de transform, en palabras muy sencillas. Ok, entonces lo que hacemos es, empezamos a entrenar transformamos a embeddings y empezamos a entrenar el modelo de reconocimiento de entidades, de detección de entidades. Y como lo entrenamos, pues con este conjunto que ya tenemos etiquetado. Ya sabemos que aquí este paracetamol es un medicamento, que este dexametasona es un medicamento, que este caseinato de calcio es un medicamento. Losartán es un medicamento. Enoxaparina es un medicamento, ¿ok? Entonces, lo que aprende el modelo es a identificar cuáles son los medicamentos. Y esto generalmente lo hacemos una entidad a la vez, o a veces también podemos combinar, ¿ok? Este que dice Model Optimization es, bueno, entrenamos el modelo, validamos contra nuestro conjunto de datos etiquetados, vemos que también está funcionando y podemos hacer cambios, modificaciones a los parámetros de entrenamiento para optimizar hasta que tengamos el mejor resultado posible. Una vez que tenemos ese modelo entrenado, pues agarramos otro conjunto que generalmente es un subconjunto de nuestra base de datos etiquetada, pasa por el mismo proceso de tokenización y de generación de embeddings, y eso lo mandamos, digamos, al modelo entrenado, generamos las predicciones y, bueno, en este caso, en este ejemplo que está acá, generamos un
pues un archivo TSV para subirlo a algún lugar. Entonces, este es un modelo básico que nosotros ahora estamos utilizando para hacer esta detección de entidades nombradas, en este caso entidades médicas. El problema que generalmente tenemos con estos tipos de algoritmos es que requieren datos etiquetados. Para tener datos etiquetados, pues necesitamos un conjunto de expertos que identifique cuáles son los medicamentos, porque pues no tiene mucho sentido que yo agarre un conjunto de notas clínicas, que no soy médica y no soy experta, y me ponga a decir, esto es un medicamento, esto no, esto sí, esto no. Entonces, la base de datos que tenemos es un poco chica y bueno, estamos trabajando en este proceso actualmente. Ok, entonces, una vez que ya tenemos esto, pues lo tienen que utilizar ahora en la Secretaría de Salud, lo tienen que utilizar los médicos para revisar los expedientes, para ver, pues, qué es lo que hay en estas notas clínicas escritas en lenguaje natural. Entonces, para esto lo que hicimos fue implementar un sistema, nosotros le llamamos Sistema de Información Hospitalaria. Este sistema de información hospitalaria lo que hace es, primero, recuperar de las bases de datos locales de los 30 hospitales de la red de la Secretaría de Salud, recuperar todos los expedientes médicos. Todos esos expedientes médicos vienen a nuestra base de datos local y esto pasa a nuestra base de datos local, pasa por nuestros algoritmos, hacemos esta identificación y estos análisis, se guarda en una base de datos estructurada y eso posteriormente se hace una visualización en un tablero de datos. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de esta visualización. No sé si se logra ver bien. En este caso aquí, este es un tablero general de todos los hospitales, de los 30 hospitales, pues de un rango de fechas, ¿no? Tenemos en este caso un análisis de 71.000 notas clínicas, tenemos 37.000 pacientes, 275 archivos procesados, porque uno de los problemas que tenemos actualmente es que este nexo aquí no se hace de manera natural, sino que se tiene que generar un proceso en sus, digamos que, bueno, hay un servidorcito externo que está en la Secretaría de Salud, en la central, se conecta a las bases de datos a través de una VPN, se hace la consulta, los traen un archivo y eso nosotros también cada noche ejecutamos un proceso y lo cargamos en nuestra base de datos. Bueno, aquí tenemos un resumen de pacientes atendidos por género. Aquí tenemos el top de medicamentos pues la totalidad de los archivos que tenemos. Aquí no hay un filtro de fechas, ni de hospital, ni nada, sino un total, ¿no? Aquí hay un seleccionador, digamos, en donde puedes seleccionar los datos antropométricos, esto de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, para ver los máximos, los mínimos y la media. Después tenemos esta grafiquita en donde tenemos la cantidad de pacientes por hospital. Y esta otra grafiquita que nos indica los pacientes atendidos del total de los pacientes atendidos por día, cuántos tenían la primera dosis de la vacuna, la segunda dosis y cuántos tienen ya también la tercera dosis. Ok, entonces este es un ejemplo de lo que pues actualmente estamos haciendo en el área de extracción de información, que es justamente, tenemos un conjunto de documentos que están escritos en lenguaje natural y necesitamos extraer ciertos datos de esos documentos para poder hacer un sistema de información que pueda ayudar a la toma de decisiones, por ejemplo. Nosotros, por nuestra área, nos enfocamos más a la parte de los algoritmos, entonces disculpen si nuestras gráficas son un poquito, pues no están tan bien, pero ustedes son los expertos en eso. Ok, bueno,
El siguiente tema del que quería platicarles es, bueno, aparte de hacer extracción de información, ¿qué más podemos hacer? Pues nosotros trabajamos también el área de clasificación automática de textos. Y dentro de clasificación automática, lo primero que a la gente se le ocurre, ok, clasificas textos, pero ¿qué? ¿De acuerdo al tema o de acuerdo a qué? La clasificación automática se puede hacer de diferentes áreas o diferentes cosas, dependiendo de para qué se quiera utilizar. Entonces, uno de esos es pues el análisis de autoría, que es un área que yo vengo trabajando prácticamente desde mi maestría. Entonces, llevo muchos años trabajando este tema de verificación, y en general de análisis de autoría. Y ahora les voy a explicar de qué se trata. Otro tema que hemos estado trabajando también en los últimos años es la verificación de hechos y la identificación de noticias falsas o fake news. También estamos trabajando temas de minería de opiniones en Twitter, aunque esto probablemente se venga abajo en poco tiempo porque últimamente Twitter está restringiendo bastante el alcance de las API. Anteriormente teníamos una API de, como un acceso de investigación, podíamos solicitar acceso a la API de Twitter para hacer investigación sobre un tema en particular. Pero ahora la API gratis ya no nos permite descargar datos. Entonces, bueno, les voy a mostrar lo que tenemos hecho ahí, pero probablemente ya no podamos utilizar este repositorio, digamos. Y otra cosa que han trabajado un grupo de alumnos en colaboración con la doctora Hanna Octava es análisis de sentimientos en repositorio de software. Ok. Bueno, dentro del área de análisis de autoría hay varios como subproblemas. Entonces, una de las formas más fáciles, digamos, de comprender el análisis de autoría o de identificar, bueno, qué podemos hacer dentro del análisis de autoría, es un problema que se llama atribución de autoría, no verificación como dice acá, atribución. ¿En qué consiste? Pues consiste en identificar quién es el autor de un texto con base en un conjunto de candidatos, o sea, a partir de un conjunto de candidatos. Pero para esto necesitamos saber quiénes son los candidatos, ¿no? Y tenemos que estar seguros de que uno de esos candidatos escribió el documento. Muchas veces, ¿cómo les voy a decir? En ejemplos de la vida real o en casos prácticos, esto no es muy factible. Hay veces que sí, hay veces que no. Entonces, hay otro subproblema dentro del área de atribución de autoría o de análisis de autoría que se llama verificación de autoría. ¿Y en qué consiste ese problema? Pues aquí lo que nosotros vamos a hacer es, tenemos dos textos, texto 1 y texto 2, y el objetivo es identificar si ambos textos fueron escritos o no por la misma persona o por el mismo autor. Entonces, eso es una instancia. Tenemos texto 1, texto 2, etiqueta de 0, 1, 0 si es que son distintos autores, 1 si es que es el mismo autor. ¿Ok? A esto nosotros le llamamos un problema o una instancia. Y lo que hicimos es agarrar un conjunto de datos muy grandes. Este conjunto de datos fue publicado por un foro que se dedica, digamos, a generar estos tipos de problemas, de retos dentro del procesamiento del lenguaje natural, que se llama PAN, y esto fue publicado en el 2020, este dataset que les voy a mostrar, o este conjunto de datos. En este conjunto de datos, o corpus, también lo llamamos corpus, tenemos dos subconjuntos, uno que es el grande y otro que es el pequeño. El grande tiene 275,000 muestras o instancias, es decir, de estos pares de problemas tenemos 275,000. Y el pequeño tiene 52,000. De estos tenemos, de este 275,000, tenemos 147,000 que son positivas.
Y de o sea, aproximadamente la mitad, digamos. Y de de 53.000 tenemos 27.000 positivos, también aproximadamente la mitad. Entonces, están más, cuando tenemos la misma cantidad de instancias positivas y negativas, se dice que el dataset está balanceado. Y por ahí teníamos, bueno, de estos 275.000 pares de textos, tenemos 494.000 textos diferentes. Y bueno, acá hay algunas estadísticas más del conjunto de datos. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Aquí tenemos dos modelos, que ahora ya son tres. Ahora en esta presentación dejé dos, pero este año volvimos a participar en esta tarea y cada año vamos mejorando un modelo sobre otro y estamos tratando de mejorar nuestros modelos de verificación. En el 2021, un alumno de la maestría aquí en Ciencia e Ingeniería de la Computación, que se llama Emir Araujo, presentó esta arquitectura. Y básicamente esta es una arquitectura de red neuronal siamesa compuesta por capas residuales o redes residuales. Entonces, aquí en esta, no sé si aquí puedo, okay, no. Aquí en esta primera entrada, digamos, entra el texto 1 y en esta segunda entrada entra el texto 2. Lo que hacemos es transformar el texto a una representación vectorial y en este caso Emir eligió representar utilizando enegramas de caracteres, conteos de enegrama de caracteres. Después le aplicó ciertas capas de normalización y otras cosas aquí, y luego pasó a una red residual. Lo que hacen estas capas que están aquí es procesar los vectores, o sea, los documentos transformados en vectores, y tratar de generar una representación más condensada de cada documento. Entonces, si aquí teníamos un vector compuesto por 11.675 dimensiones, al ir pasando por cada capa de la red residual, esto se va reduciendo. Y al final tenemos un vector con 512 dimensiones que representa al documento escrito por una persona. Y aquí el otro vector. Entonces, una vez que tenemos los dos vectores, lo que hacemos es realizar una diferencia de vectores con sus valores absolutos y luego pasar por una capa que se llama una capa de clasificación, que es una capa densa, y salida binaria, porque lo que queremos hacer es clasificar con un 0 o con un 1. ¿Ok? Entonces, esta es la arquitectura que propuso Emir en el 2021 y que obtuvo bastantes buenos resultados en el problema de verificación de autoría. También, si es que quieren ver un poquito más de esta arquitectura, lo pueden ver en este artículo que está aquí. Entonces, aquí tenemos la red siamesa residual entrenada con el conjunto grande y con el conjunto pequeño. Vemos que aquí hay varias medidas. Estas medidas de evaluación, cada una mide una cosa en particular. La más conocida aquí es la medida de F1, el F1 score, que es una media entre la precisión y la exhaustividad del modelo. Estas medidas que están ahí, ahora esta es el área bajo la curva, también es una medida muy conocida, y estas dos medidas que están aquí son unas medidas modificadas para que tome en cuenta, por ejemplo, cuando el modelo puede decidir si quiere dar o no una respuesta. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que dar una respuesta si era del mismo autor o no era del mismo autor? Entonces, lo que hace esta medida es si es que el sistema dice, bueno, en lugar de decirte sí o no, te voy a decir 0.5, es decir, no sé. En el caso de Mir, él lo mandó todo así o no, no usó esta opción y por eso los resultados aquí son bajos, pero bueno, eso es lo que hace esta medida.
al final vemos que entrenando con la red pequeña da mejores resultados que, perdón, con el corpus pequeño da mejores resultados que con el corpus grande. Y aquí tenemos dos sistemas base o baseline que implementó también Emir, y los resultados pues son mucho más bajos que utilizando la propuesta de la red residual siamesa, ¿vale? Al siguiente año volvimos pues a intentar mejorar nuestros modelos de años anteriores, y esto es lo que solemos hacer cada año. ¿Se acuerdan que les comenté que a mí me interesa mucho la representación de grafos para representar para representar documentos y por tanto extraer como patrones de estilos de escritura? Entonces esto fue lo que hicimos con Daniel. Si se fijan aquí, la representación cambia, ya no son vectores de n-gramas, sino que son grafos. Entonces agarramos un texto y cada palabra del texto va a ser un nodo, y si es que dos palabras aparecen o ocurren en el texto, es decir, aparecen una al lado de otra, se dibuja una arista entre estos dos nodos. Y esta representación pues tiene diferentes variantes, como les mostré por aquí en la primera parte. Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra, dice forgetting, y después tiene un BBG. Esto indica que la palabra forgetting es un verbo. Por aquí tenemos también day, que dice PRP. Esto indica que la palabra day es un pronombre. Y luego tiene una relación aquí. Estas relaciones son diferentes a las relaciones de concurrencia que yo les mostré, porque esto es un árbol de dependencia. Pero, como les dije, aquí, si quieren ver un poquito más a detalle, igual tenemos este artículo publicado con Daniel, en donde se explica cómo se construye este grafo, y ya luego lo que hacemos es todos los grafos de todos los textos se pasan por una red convolucional basada en grafos. Se llama Graph Convolutional Layer, y en este caso es una red convolucional basada en grafos. A partir de esa red convolucional basada en grafos, lo que se hace es generar nuevamente un vector que represente al documento, pero ya no basado en el grama, como lo hizo Emir, y con una red residual, sino que basado en digamos que se dice traversing, como el recorrido de los nodos vecinos de cada nodo del grafo. Y así se genera un vector que va a representar al grafo, ¿no? Luego esto pasa por un proceso de pooling, en donde lo que vamos a hacer es ir por una capa de atención, y nos vamos a quedar con los valores más altos. Una vez que tenemos ya la representación de ambos documentos como vector, volvemos a hacer la reducción, como lo hicimos en la red anterior, y luego pasamos a la capa de clasificación. Y aquí, pues estos son los resultados del año 2021. En este caso, nuestro resultado es el que dice Embarcadero Ruiz. Y aquí ya estuvimos bastante cerca de los mejores resultados en esta competencia, porque esta es una competencia que se hace todos los años y lanzan datasets para que la gente pueda probar sus modelos. Y en este caso son solamente evaluación de modelos. Sobre esto no construimos ningún sistema de visualización ni nada por el estilo. Lo que hacemos son pues algoritmos de verificación de autoría. En este caso, otro problema relacionado a la verificación de autoría, y que estamos también tratando a partir de este año, es la identificación de texto escrito por inteligencia artificial, que es un problema, pues, diría bastante popular o bastante necesario de validar o de verificar hoy día. Una cosa que no les comenté es que cuando nosotros escribimos, cada uno tiene un estilo muy propio. Entonces, si ustedes conocen muy bien a una persona, si son profesores, docentes,
y conocen cómo escriben sus alumnos, estoy segurísima de que me van a decir, sí, claro, cuando yo veo que un alumno que generalmente entrega tareas mediocres, entrega algo fabuloso, excelentemente escrito, pues te da cierta duda, ¿no? Entonces, o también sabemos que, pues, por solamente intuitivamente, podemos ver cómo utilizamos las comas, cómo utilizamos los espacios, si ponemos símbolos de puntuación, si no usamos símbolos de puntuación, eh, por ejemplo, cómo redactamos las oraciones y demás. Entonces, pues básicamente eso es lo que nosotros hacemos. Tratamos de identificar estos patrones para verificar, por ejemplo, si un texto fue escrito por humano o por inteligencia artificial, o si ambos textos fueron escritos por una misma persona. Ok, entonces, cerrando un poquito esto de la verificación de autoría, vamos a pasar a otro problema que también es pues bastante relevante hoy día, que es la detección de noticias falsas y la verificación de hechos. Aunque la distribución de noticias falsas no es un fenómeno nuevo, el hecho de la facilidad de distribución y la rapidez con la que se distribuyen hoy día por medio de redes sociales ha hecho que sea un problema bastante relevante. Y dentro de esta área de detección de fake news o de verificación de hechos, hay tres métodos básicos. El primer método es el método basado en el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una noticia y de esa noticia tenemos pues ciertos hechos o ciertos aspectos. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, no sé, voy a hacer una noticia, ¿no? Eh, el costo de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México fue X. Entonces, nosotros queremos saber si es que en realidad eso costó el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que ir a buscar a una base de conocimientos para validar o para verificar si esta afirmación es correcta o no. O si yo digo el COVID-19 se transmite a través del contacto físico. Pues, ¿cómo puedo verificar si es que el COVID-19 se transmite a partir del contacto físico? Que es lo que hacemos normalmente nosotros como seres humanos. No nos la creemos así, ok, una persona me dijo que el COVID-19 se transmite por contacto físico y ya, le creo. No, nos vamos y buscamos en una fuente de información confiable, en un artículo científico, algo que respalde esa afirmación y podamos decir si es que es verdadero o no. Entonces, a eso es lo que se le llaman los métodos basados en el conocimiento. Nos vamos a una base de conocimientos para validar esa información. La otra es igual basada en el estilo. De la misma manera que les dije que cuando nosotros escribimos tenemos un estilo propio, cada uno, también cuando mentimos o cuando escribimos algo que no es cierto, generalmente utilizamos estilos diferentes. Y esto es totalmente involuntario. O sea, cuando escribimos, y ustedes mismos pueden probarlo, ¿no? Cuando dicen o cuando cuentan una historia que es verdadera, la van a contar de una manera mucho más natural que cuando tienen que contar algo que es falso, pues sale diferente, digamos. Entonces, lo mismo pasa cuando escribimos algo que es falso. Entonces, ahí entran los métodos basados en el estilo. Y la otra es métodos basados en aspectos sociales, que tiene que ver con el análisis de la red de difusión de la noticia, de cómo se fue transmitiendo. Las noticias falsas se transmiten de una manera muy diferente a las noticias que son verdaderas. ¿Ok? Lo que nosotros hicimos fue, bueno, hemos trabajado con dos de estos métodos, que son los métodos basados en el conocimiento y los métodos basados en el estilo. Y bueno, aquí
También Ramón Casillas, que también es estudiante de la maestría aquí en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de la Computación, lo que hizo fue desarrollar un método basado en el conocimiento para la verificación de hechos. Y pues esta verificación se realiza en 3 pasos, digamos. Aunque podría faltar un paso previo que nosotros nos los ahorramos porque pues ya iba a ser muy complejo. Por un lado tenemos el texto completo y ese texto completo tenemos que identificar cuáles son los hechos que valen la pena verificar. Y a ese se le denomina en la literatura como check worthiness, como si vale la pena verificar, sería en español. Sin embargo, nosotros ya agarramos las afirmaciones y agarramos un conjunto de afirmaciones predefinidas y lo único que hicimos fue trabajar en, digamos que en la parte de la verificación propiamente dicha. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que tenemos una afirmación, tenemos que ir a buscar en una base de conocimientos documentos que nos ayuden a refutar o a confirmar una afirmación. Y a esto es lo que se le llama recuperación de documentos relevantes. Una vez que tenemos estos documentos relevantes, tenemos que identificar cuáles son las oraciones de ese documento que nos van a ayudar a hacer la verificación. Y eso es lo que le llamamos el conjunto de evidencias. Entonces, imagínense que nuestra base de conocimiento sea la Wikipedia. Y vamos a traer un artículo de Wikipedia, pero de ese artículo necesitamos saber cuáles son las oraciones que en realidad están confirmando o refutando la afirmación. Entonces, identificamos cuáles son las oraciones relevantes. Y a partir de esas oraciones relevantes y nuestro conjunto de evidencias, ya se hace la verificación de la afirmación, que puede ser si es soportada, si es refutada o no tiene información. Y para la verificación automática, vamos a utilizar una misma arquitectura, que es esta que ven aquí en pantalla. Esta también es una arquitectura de red neuronal. Y lo que hicimos fue agarrar un conjunto de datos de afirmaciones. Aquí no está. Un conjunto de datos de afirmaciones relacionadas con el COVID-19. Encontramos 112 afirmaciones de conjuntos de la Organización Mundial de la Salud y de Johns Hopkins University. Tienen una página que se llama Mythbusters o algo así, y esa página de Mythbusters tiene un conjunto de afirmaciones que nosotros agarramos y sabíamos ya si estas afirmaciones eran verdaderas o falsas. Entonces, lo que queríamos saber era si nuestra arquitectura o nuestro algoritmo podía, digamos, clasificar automáticamente estas afirmaciones. Como base de conocimientos, utilizamos una base de datos que se llama COVID-19 Open Research Dataset. Y esta base de datos tiene todos los artículos científicos que fueron publicados con relación al tema de COVID-19. Y para poder extender nuestra base de datos, porque 102 eran muy pocas, lo que hicimos fue agarrar las afirmaciones originales y las negamos. Y ya se convirtieron en 224 afirmaciones, de las cuales logramos recuperar 1518 evidencias. Ok, entonces esta red que está acá, fíjense que también es una red Siemens muy parecida a la que vimos con verificación de autoría, porque en realidad también el problema de clasificación es similar. Tenemos dos documentos y queremos saber si es que la evidencia está soportando, está refutando o no contiene información relevante con respecto a la afirmación. De igual manera, tenemos que transformar el texto a una representación vectorial y aquí utilizamos una arquitectura que se llama BERT. Esta arquitectura que se llama BERT también está basada en Transformers. Agarramos la última capa oculta de BERT. Si es que conocen de esto, van a saber de qué les hablo. Y luego lo que hicimos fue calcular la atención
les voy a decir después qué es esto, entre los dos vectores que se generan. Entonces, vamos a tener una afirmación que tiene, vamos a poner 10 palabras, y una evidencia que tiene, no sé, 20 palabras, ¿no? Cada palabra va a estar representada como un vector. Y entonces vamos a calcular la atención, digamos que es como la relación que existe entre la afirmación y la evidencia. Luego, pues lo que vamos a hacer es resumir esa representación que obtuvimos anteriormente, las concatenamos y pasamos a una capa de clasificación con una función de softmax. Entonces, aquí ya se ve gráficamente un poquito más claro de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, los gatos no pueden ser infectados con COVID-19. Cats cannot be infected with COVID-19. Le vamos a evaluar y va a pasar por este proceso de ir a buscar el artículo relevante, traer la evidencia, calcular, y ahí lo que hacemos es, puedes calcular esto que se llama la atención, ¿no? Y aquí nos va a marcar cuáles son las palabras que tienen más similitud con la afirmación. Estas son las evidencias y esta es la afirmación. Y luego me da una probabilidad de ser verdadera. Entonces, como dice, aquí hay pues una probabilidad un poquito más alta de que esta afirmación sea falsa. Entonces, por acá dice que se ha encontrado un síndrome agudo, un síndrome respiratorio agudo del virus SARS-CoV-2 causado por el coronavirus, y esto ha sido detectado en domestic dogs y cats. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esta evidencia es que pues, los gatos sí pueden ser infectados por el coronavirus. Pero lo que no hacemos es mostrar directamente o sí o no, sino que mostrar la evidencia de por qué decimos que sí o que no. Bien, entonces esto es un sistema de verificación de información, como les dije, basado en el conocimiento. Ahora, ¿qué pasa con los métodos basados en el estilo? Pues lo que hacemos aquí, lo que hicimos aquí es pues validar los métodos basados en el estilo, es decir, utilizando algoritmos de machine learning tradicional y algunos algoritmos de machine learning del estado del arte, como los transformers, en un conjunto de datos de noticias en español. Lo que hicimos fue recolectar noticias durante 2 años, bueno, en realidad en 2 periodos de 2 años. Recolectamos 1.636 noticias, 47% eran falsas. Estas noticias, no está por aquí. Estas noticias, pues, ¿cómo sabemos si una noticia es verdadera o falsa? Se habrán preguntado, ¿no? Lo que hicimos fue utilizar unos sitios que se llaman fact-checkers o verificadores de hecho. Estos sitios de fact-checking tienen un sello de garantía, digamos, reconocidos por una red de periodistas que hacen este tipo de verificación. Entonces, nosotros nos basamos en estas etiquetas y asumimos que las etiquetas que ellos seleccionaron, esto lo hicieron manualmente un conjunto de periodistas de varias partes de América Latina en este caso. En el paper viene un poquito más de información sobre el conjunto de datos, si por ahí quieren revisarlo. Y lo que hicimos fue lanzar un reto. En este caso, nosotros pues no implementamos los modelos. Lo que hicimos fue lanzar un reto en un foro que se llama Iberlef en el 2021. Y aquí participaron investigadores de varias partes del mundo. Tuvimos 21 submissions, es decir, 21 investigadores presentaron resultados, evaluaron sus modelos de clasificación con nuestro dataset. Y aquí tenemos resultados de el accuracy,
o la exactitud de los modelos, de los mejores modelos basados en Transformer, en redes neuronales profundas, también algunos modelos básicos basados en bolsa de palabras, enegramas o características estilométricas. Y también nosotros implementamos algunos métodos bases sobre el cual los participantes en esta tarea o en este reto podían compararse, ¿no? Implementamos una línea base, un sistema base basado en BERT, basado en bolsa de palabras y basado en enegramas de caracteres. Y si se fijan, pues los resultados obtenidos por los participantes, el mejor accuracy, por ejemplo, de los métodos basados en Transformers fue de 0.76 comparado con nuestros resultados de línea base que pues no superó el 0.73 de exactitud del modelo. Okay. Entonces, esto es con respecto a los problemas relacionados con verificación o identificación de noticias falsas. Tenemos los métodos basados en Machine Learning y los métodos basados en verificación usando bases de conocimiento. Ok, por último, dos temitas más y terminamos para no cansarlos mucho. Con el grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería de la UNAM, tenemos un proyecto que se llama Minería de Opiniones en Redes Sociales. En realidad utilizamos Twitter. Lo que hicimos al inicio de la pandemia es, pues implementamos una arañita, un crawler, que lo que hacía era estar conectado al streaming de Twitter. En ese momento Twitter nos permitía descargar el 1% de todo el feed de los tweets diarios cada día, ¿no? Entonces, cada día recolectábamos el 1%, el 1%. Creo que el día de hoy tenemos algo así como 12 millones de tweets en una base de datos MongoDB. Y lo que hicimos fue analizar de todos esos tweets que descargamos, solamente los que tenían palabras claves relacionadas con el COVID-19. Y bueno, si quieren pueden mirar aquí, miopers.unam.mx. Esta gráfica de acá enfrente, la que dice palabras del día de hoy, ya no funciona porque ya no podemos descargar tweets del día de hoy y tenemos que modificar esta gráfica para que se quede al último, aunque sea el último día que pudimos descargar, ¿no? Y aquí tenemos una línea del tiempo de algunas palabras claves que nosotros seleccionamos para la gráfica y esto es así como muy aleatorio y dijimos, bueno, ¿qué queremos ver? Queremos ver si se está hablando de coronavirus, de quédate en casa o de qué cosas, ¿no? Y aquí pusimos algunos como ítems de pues el confinamiento, del segundo confinamiento, del field. ¿Se acuerdan de la jornada de sana distancia? Bueno, cuando terminó la jornada de sana distancia y cómo fue variando en el tiempo las menciones relacionadas con el COVID hasta pues no sé qué fecha dice aquí, pero bueno, hasta un poquito de finales del 2022, creo. Y bueno, vemos cómo va variando todo esto. Otra cosa que implementamos con estos tweets son ahí sí ya dos temas de análisis de sentimiento. Uno, análisis de emociones. Queríamos saber qué emociones se presentaban más en los tweets relacionados con el COVID-19. Y lo que hicimos fue agarrar este conjunto de emociones, de enojo, anticipación, disgusto, miedo, alegría, tristeza, sorpresa, confianza. Implementamos un modelo de aprendizaje automático en este caso y pues clasificamos los tweets de acuerdo a este conjunto de emociones y aquí veíamos que al principio pues la emoción que más predominaba era el miedo, seguido por ya aquí digamos que por agosto del 2020 más o menos empezaron a ver también otros como confianza y un poquito de enojo. Enojo y confianza también estaban por aquí presentes, ¿no? Como ven, a medida que pasa el tiempo, pues ya va bajando la cantidad de tweets que teníamos
y actualmente ya no se está actualizando, pero quizás lo volvamos a implementar, pero ya ahora cambiando el tópico. Este otro es también, en este caso ya es un análisis de síntomas. Por aquí teníamos también otra gráfica que no la puse aquí, nada más de polaridad. Cuando hablamos de polaridad en análisis de sentimiento es positivo, negativo o neutro. O sea, si los sentimientos son positivos, si son negativos o son neutros. También lo pueden ver en la página. Y finalmente también teníamos una clasificación de los tweets relacionados con COVID, si se estaban nombrando síntomas de salud mental o síntomas físicos del COVID. No sé, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre o alguna cosa, o más de la parte mental o anímica, ¿no? Y aquí tenemos los síntomas mentales, síntomas anímicos, síntomas físicos, y vemos que en general los síntomas físicos se hablaban más, digamos, al menos abiertamente. Y esto es nada más, esta clasificación lo hicimos nada más con palabras claves, no hay machine learning en este caso. Ok, entonces bueno, este es también un proyecto de análisis de opiniones, y esto se puede aplicar, es nada más un ejemplo, porque se puede aplicar a cualquier tema. Una vez que ya tengan su conjunto de tweets, y esto puede ser tweets, puede ser Facebook, no sé, comentarios que dejan en alguna página web o lo que sea, una vez que tenemos ese conjunto de datos, ya podemos aplicar cualquiera de estos tipos de análisis para saber si hay alguna emoción presente, si está hablando positivo o negativamente respecto a alguna cosa, para hacer algún tipo de análisis, ¿no? En este caso, como les dije, es nada más un ejemplo, pero pues ahí está la plataforma, es nada más alimentar con datos nuevos y volver a sacar estas gráficas, se pueden sacar de la misma manera, de acuerdo a lo que necesitemos. Por último, y este es un proyecto también realizado por otro alumno de la maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación, se llama Andric Valdés, y esto es parte de su tesis de maestría. Entonces, lo que quería saber Andric, o lo que quería analizar Andric, era ver cómo impactan las emociones o los sentimientos presentes en los comentarios en la resolución de issues de software, ¿no? De algún problema de software. Entonces, esto parece un poquito complicado, vamos a ir analizándolo por parte. Lo primero que hizo fue identificar en qué repositorio, de dónde vamos a sacar los comentarios de los repositorios de software. Y entonces lo que hizo fue utilizar Jira y se conectó, digamos que a Jira a través de una API, lo mismo que nosotros hicimos con Twitter, y descargó comentarios de issues de algunos proyectos como el proyecto de Mongo, Apache, Spring y JBoss. Entonces, por un lado, lo que hizo fue recolectar un montón de comentarios que él quería analizar. Ahora, para poder hacer la predicción de esos comentarios, de cómo hacemos para clasificar eso en positivo, negativo, neutro. Entonces, hay dos formas. Uno, utilizar un paquete, una paquetería, una librería que ya tenga un modelo de clasificación entrenado. Pero, ¿qué pasa con estas paqueterías? Generalmente estas paqueterías entrenan en comentarios tipo de redes sociales, Twitter, Facebook, en donde la gente se expresa de manera, ¿cómo le voy a decir? Más coloquial, más libre. Es diferente, y supongo que ustedes lo sabrán, cuando escribimos comentarios en repositorios de software, que lo hacemos de manera un poquito más neutral. Y eso fue lo que vimos con Andric cuando él hizo este primer acercamiento con librerías preentrenadas, digamos. Entonces, depende mucho en dónde está entrenado el modelo para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué hizo Andric? Pues buscó otras bases de datos que ya tengan etiquetados o etiquetas de sentimientos en, digamos que en textos similares a los que él quería aplicar.
Entonces aquí encontró que había una base de datos de comentarios de Jira y de Stack Overflow que ya venían preetiquetadas, creo que eran algo así como 4.000 instancias más o menos, no recuerdo bien. También lo pueden ver en la tesis de Andrix si les interesa el tema. Y entonces, una vez que él ya tenía esta base de datos preetiquetadas, pues la probó con diferentes técnicas de Machine Learning, con diferentes técnicas de análisis de sentimientos. Y eso es lo que vamos a ver aquí en esta parte que dice 1. Entonces, tenemos las clases que son positivo, negativo, neutro. Ya sabemos cómo vamos a clasificar nuestros comentarios. Ya sabemos que hay un conjunto de datos etiquetados con los cuales podemos entrenar nuestros algoritmos. ¿Cómo lo hacemos? Primero tiene que pasar por un proceso de preprocesamiento, es decir, separar en palabras, podemos hacer pues diferentes tipos de limpieza, eliminar cosas que no nos van a servir, quizás hacerle matización o stemming, etc. Luego pasamos por un proceso de extracción de características, como les dije. Los algoritmos no entienden el texto escrito en lenguaje natural, lo tenemos que transformar a una representación vectorial. Esa representación vectorial es la extracción de características o de features, que puede ser utilizando una bolsa de palabras, representando con embeddings, como pues lo hicimos anteriormente, utilizando pesados, ya sea el conteo de las palabras en el texto o algún otro esquema de pesado. Una vez que tenemos esas representaciones de los comentarios en vector, lo pasamos al algoritmo de clasificación y este algoritmo pues se entrena. Tenemos las etiquetas y tenemos los comentarios. Una vez que se entrena, esto lo que hace es generar un modelo de clasificación. Y ese modelo de clasificación tenemos que evaluar qué también lo hace, ¿no? Entonces también agarró y separó un conjunto de los comentarios de estos que les dije que ya estaban preetiquetados, de Jira y de Stack Overflow. Volvió a pasar por todo este proceso y se evaluó que también estaba funcionando el modelo. Lo hizo con diferentes algoritmos. Creo que no puse aquí las tablas de resultados, pero al final pues lograba clasificar los comentarios con un 82% de F1 score en este caso, ¿no? Que es una media entre la precisión y la exhaustividad del modelo. Entonces, es un modelo bastante bueno. Un problema que encontramos es que en los comentarios, como les dije, no siempre está como súper presente las emociones o los sentimientos. Entonces, una vez que ya tenía su modelo de clasificación, agarró sus comentarios, ahora sí los comentarios que él descargó, y los pasó, los clasificó y empezó a evaluar, por ejemplo, la distribución de sentimientos que hay en los comentarios en general, cuál es la relación que existe entre el sentimiento y la resolución de los issues, la relación que existe entre los sentimientos y el día de la semana en el que se están publicando los comentarios y la relación que existe entre los sentimientos y la hora del día en el que la persona está escribiendo o el ingeniero de software está escribiendo un comentario. Aquí les muestro un ejemplo de una de las tablas de la tesis de Andrix, en donde muestra una secuencia. Y otra cosa importante. Lo que hizo él es agarrar solamente issues que tengan más de 10 comentarios, para poder tener una secuencia y saber si es que los sentimientos que están presentes en ese conjunto de comentarios, pues se pueden indicar alguna cosa en la resolución de los issues. Entonces tenía aquí una secuencia de comentarios para una incidencia, para un issue, y aquí muestra que este tiene es una incidencia resuelta, ¿ok? Entonces vemos que tiene un 41% de comentarios positivos, 8 de negativos y 50 que son neutrales. En general los modelos casi en su mayoría, pues, la mayoría de los sentimientos son neutrales. Este es un issue no resuelto, ¿ok? Y aquí nada más tenemos 11% de comentarios positivos,
29 negativos y 58 neutrales. Entonces, una vez que analizamos uno, pues lo hacemos lo mismo para todos los issues que tiene en su base de datos. Y aquí lo que podemos ver es que en los issues que están marcados como resueltos, tienen en general más comentarios positivos que los issues o las incidencias que están marcadas como no resueltas. Y las no resueltas tienen más comentarios negativos que las incidencias resueltas. Entonces eso fue interesante. Otro resultado interesante que tuvo Andrick es que él evaluó los sentimientos por hora del día. Entonces, en general veía que, bueno, aquí están, arriba están los sentimientos positivos y los sentimientos negativos. Vemos que en general los sentimientos son más positivos a la mañana, entre las 5 y las 9 aproximadamente. Luego los sentimientos positivos van bajando. Estos son comentarios publicados en este horario del día, ¿no? Entonces vemos, aquí lo agrupó en madrugada, mañana, tarde y noche, y vemos que en general a la mañana los sentimientos son un poquito más positivos. Y en cuanto a los sentimientos negativos en horas del día, pues podemos ver básicamente que a la madrugada son un poquito más negativos, básicamente. Había otra gráfica más que no agregué. Bueno, con respecto a... el del día de la semana, perdón. Ese es el que ya no le agregué, el día de la semana. A ver, déjenme revisar esto cómo estaba, un ratito. A ver, no lo puedo ver aquí. El del día de la semana, nada más para comentarles, los sentimientos, los comentarios con sentimientos menos positivos son sábado y domingo. Y los viernes son ligeramente más positivos que el resto del día de la semana. Y en general, los comentarios publicados en domingo son más negativos que el resto del día de la semana. Entonces, bueno, tiene como bastante lógica los resultados obtenidos por Andrick en este proyecto, que estuvo muy interesante y fue muy divertido participar con ellos, y también pues le agradezco a la doctora Hanna por invitarme a colaborar con ellos en este proyecto. Y bueno, eso era un poquito de lo que quería comentarles, demostrarles lo que nosotros hacemos en el IMAS, y pues me gustaría saber sus opiniones, qué les parece. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, pues estamos regresando aquí a las preguntas. Muy interesante el tema, doctora. Me llama mucho la atención esta tesis de Andrick. Yo creo que vale la pena revisarlo a detalle, sobre todo que está comprometiendo valores respecto a sentimientos, y pues revisar esas relaciones. Qué tanto podríamos decir que sí son reales o qué tanto están manifestando otros fenómenos, ¿no? Es una pregunta particular, que me gustaría formularle, doctora. ¿Cómo podemos decir que que sí hay una relación y no es mera coincidencia de la toma de estos valores? Perdón, Israel, se me fue el audio al inicio de tu pregunta y no la escuché bien, perdón. Escuché Sí, la parte doctora. final nada más. Doctora, no hay ningún problema. Comentaba que esta tesis de Andrick, se suena bastante interesante, sobre todo porque está proponiendo un conjunto de indicadores, valores, variables, podríamos pensar, relacionadas al sentimiento, y que pues siempre son temas de mucho debate, ¿no? ¿Qué tanto realmente hay una relación entre los sentimientos y los resultados que se están presentando, ¿no? Que no son meras relaciones espurias, sino que de veras son lo que representan. Ok, pues lo que nosotros hicimos fue agarrar el conjunto pues, lo más grande que pudimos, y justamente de diferentes proyectos, para tener más variabilidad en los datos, ¿no? Aquí vemos comentarios de diferentes proyectos, y en este caso las conclusiones que podemos llegar
están basadas en los datos y en las observaciones que realizamos aquí. Faltaría quizás pues hacer un estudio un poquito más grande, traer más datos y ver si se sigue cumpliendo lo que encontró Andrik en este caso de estudio en particular. Muy interesante, ¿eh? Bueno, pues damos inicio a las preguntas de los participantes aquí de la red. Iniciamos con Miguel Ángel Martínez Rivera, que nos pregunta si para el reconocimiento usan algún lenguaje de programación en específico. No sé, para reconocimiento se refiere a de entidades clínicas. Bueno, en general, para todos los que son modelos de clasificación, este tema de verificación de autoría, los algoritmos de redes neuronales en general, casi todos los modelos están desarrollados en Python. Muy bien, en Python, ¿verdad? Muy bien, tenemos una Python, sí. pregunta de Jorge Aldana. Dice, manda sus felicitaciones, muy interesantes los temas, pero a su consideración sería interesante ver primero un modelo utilizando algún software. Él dice, por ejemplo, AniLogic, si existe una versión gratuita y también una académica. La pregunta es, ¿cuál es su opinión primero a modelarlo con este tipo de software? Ok, en general nosotros utilizamos modelos, o sea, pues lenguajes libres, o sea, software libre, ¿no? Utilizamos software libre y sí, el problema con estos software empaquetados, digamos, es que no sabemos cómo se hizo el entrenamiento, qué datos utilizaron, qué es lo que, por ejemplo, le pasó a Andrik cuando empezó a probar los modelos de sentimientos en los comentarios de issues. Si agarramos un modelo preentrenado en alguna otra cosa, puede no funcionar muy bien, depende mucho de cómo fue entrenado. Sí, sí se pueden utilizar software o paquetes, paqueterías cerradas o propietarias. Yo creo que no hay problema. Nosotros en la academia generalmente no lo hacemos, Gracias, pero se puede. doctora. Pregunta de Francisco Ceballos. Igual, muy buen trabajo de investigación. Tiene dos preguntas. ¿Cuál es el tamaño del corpus, número de palabras mínimas para obtener un nivel de acierto aceptable? Y dos, ¿han publicado este trabajo y en particular el algoritmo? Pone entre paréntesis open source. Y finalmente, ¿dónde es posible entrenarse en esta materia específica o adquirir conocimientos para análisis de datos textuales? Autoría. Ok, bueno, el algoritmo no sé a cuál proyecto se refiere, pero si es este de Andrik, por ejemplo, este está publicado, o sea, pueden entrar al repositorio de TesiUNAM y buscan ahí su nombre, Andrik Valdés Valenzuela, y pueden descargar su tesis. Y ahí mismo él publicó el repositorio en donde está todo el código desarrollado para este proyecto. Entonces pueden revisarlo ahí. Ahora, si se refiere a alguno de los otros proyectos que mostré, en la mayoría yo puse eh, el artículo en el cual fue publicado cada uno de los algoritmos y la mayoría también está ligado a un repositorio de GitHub. Generalmente nuestros códigos los subimos a GitHub justamente para validación de la comunidad científica o si alguien quiere utilizar el modelo, puede probar ahí. O si quieren utilizarlo como línea base para algún otro proyecto, también lo pueden utilizar y todos están disponibles de forma pública en GitHub. Ahora, con respecto al tamaño de la base de datos, siempre depende mucho del problema. A ver, dependiendo también de la arquitectura que vas a utilizar. Si vas a utilizar algún algoritmo de Machine Learning tradicional, yo diría que a partir de 1000 instancias, dependiendo, como te digo, del problema, podría entrenar un modelo pues relativamente bueno. Y sobre todo dependiendo del número de clases, porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un problema de clasificación binario y tener 1000 instancias, entonces tienes 500 y 500 en cada clase, por ejemplo, o 600 y 400 en cada clase,
a tener un problema de clasificación en 10 clases y tienes 1000 clases, nada más tendrías 100 instancias por cada clase, por ejemplo. Entonces, todo depende. No te puedo decir, pues con 1000 instancias te va a funcionar cualquier problema de clasificación. No. Y depende del algoritmo. O sea, si vas a utilizar Deep Learning, pues lo recomendable es tener muchas más instancias, ¿no? Como 100.000 o 200.000. Gracias. Bueno, otra pregunta de Dante Ortiz. Nos pregunta, ¿qué herramientas de software utilizan para la indización de información? Pregunta si utilizan SOR. SOR, SOR. Sí, es de Big Data. Me imagino que está más Para la pensando grandes indización de volúmenes. información. Pues no sé, no utilizamos nada de eso, no sé qué es. Ok, gracias. Gabriel Guevara nos pregunta, ¿cuál sería la recomendación que le darías a un alumno de informática que quiere incursionar en el tema? ¿Cuáles son las teorías conceptuales que debe atender para comprender el tema de la inteligencia artificial? Mm, a ver, ¿cómo iniciar en el tema? Bueno, primero, sí necesitamos tener ciertas bases matemáticas para entender cómo funcionan los algoritmos, sobre todo estos algoritmos de clasificación supervisada, ¿no? Primero, tenemos que tener buenas bases de álgebra lineal, un poco de cálculo, estadísticas y probabilidades, y un poco de matemáticas discretas también. Ahora, si ya tenemos todo claro eso, también podríamos directamente empezar con Machine Learning, si es que con inteligencia artificial se refiere a Machine Learning, con algoritmos, empezando con algoritmos tradicionales, algoritmos de aprendizaje supervisado, en particular regresión lineal puede ser, y una vez que comprendemos cómo funciona en regresión lineal, ir un poquito más hacia la parte de clasificación, métodos, por ejemplo, basados en Bayes, métodos probabilísticos, después ir ya un poquito más a regresión logística, máquinas de vectores de soporte. Ahora, si quiere algún curso específico, por ejemplo, pues DGTIC tiene bastantes diplomados interesantes, en particular el diplomado en ciencia de datos, del cual fui parte del comité organizador de ese diplomado y me parece que su programa de estudio está bastante bueno. Gracias. Bueno, tenemos aquí felicitaciones, Antonio Baruch, Carlos Pavón, Elías Ruiz, Octavio Gracias. César, Erika San Juan, María del Rosario, José David Vázquez, mm, Carlos Díaz. Ok, bueno, tenemos una pregunta. Es que no me aparece aquí completo el nombre. Ahora sí, Marcos Augusto. Dice, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Quisiera saber si él pone los LLM, pueden aplicarse para este tipo de proyectos, de Sí, problemas, sí, sí, perdón. sí. Sí, aquí no mencioné ninguno, o sea, cuando, por ejemplo, cuando André hizo los métodos de análisis de sentimientos, lo hizo con Machine Learning tradicional, pero sí hemos, pues, sobre todo en este último año y años anteriores, hemos estado trabajando también con modelos grandes de lenguaje para hacer clasificación. Ahora estamos trabajando con una estudiante de maestría para identificar mensajes sexistas y racistas en redes sociales. Entonces sí, se pueden utilizar. Bueno, otra felicitación de Omar Alejandro Solís y vamos a la última pregunta, ¿no? Un momentito, es que esto se va moviendo y aparecen más preguntas. Dice, ¿el software que utilizan para analizar la autoría es el mismo que utiliza la UNAM para plagio? Esto nos pregunta César Romero. No, la UNAM actualmente, bueno, hasta donde tengo entendido, y acá hay pues personas de GTIC que pueden responder mejor esa pregunta, utiliza un software empaquetado, digamos, que eh, se llama Authenticate,
Lo que nosotros hacemos son modelos pues más hechos en casa, ¿no? Y probamos con bases de datos libres, no estamos utilizando bases de datos de la UNAM para nada para estos modelitos que nosotros probamos, y lo que hacemos es publicar nuestros algoritmos que pues por ahí alguien de Identicate lo puede ver y implementar en su software, pero no, en general no, la UNAM no utiliza los algoritmos que nosotros estamos publicando. Bueno, ahora sí la última pregunta. Raúl Mauricio nos pregunta, ¿en cada proyecto necesitan una interfaz para acceder a los textos? ¿Usan algún modelo de referencia? ¿Alguna interfaz para acceder a los textos? ¿A qué se refiere? No, no entiendo muy bien. Ah, ¿se refieren como a los, ya a las, a los, bueno, a los sistemitas que vamos generando para visualización y demás? ¿O Yo creo que sí, doctora. no, nosotros, o sea, la verdad que nosotros desarrollamos como Dios nos dio a entender, como les digo, son estudiantes de ciencias y de repente necesitan hacer algún sistemita, alguna visualización y pues lo hacen como pueden. Lo hacemos Podemos como podemos. recomendar más que Eh, interfaces, unos buenos podrían, comandos. podrían ayudarnos en eso. Sí, Si unos buenos alguien, comandos de pues, Unix, ¿no? Para recuperar le- le- los textos. si alguien levanta la mano y quiere ayudarnos a hacer interfaces de desarrollo web, con gusto. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Elena. Fue un placer, muy interesante su exposición. Pues les recordamos aquí a nuestra audiencia, a los que pertenecen a nuestra red, que para obtener la constancia del seminario deben hacer su registro a partir de la página web de la misma red y hacer la presencia en plataforma durante al menos una hora, ¿no? Si no requieren constancia, pueden acceder al contenido directamente en YouTube. El vínculo se publica un poco antes del inicio de cada una de nuestras ponencias, ¿no? Bueno, pues los invitamos al seminario del mes de septiembre, cae el día 18 de septiembre, tercer martes, por supuesto, y que tengan ustedes una excelente tarde. Con esto damos finalización a este seminario. Hasta luego.